Muy buenas tardes, noches, buen provecho. El hermano Carlos nos invitó a almorzar buffet y me excedí realmente, así que no tengo nada de hambre esta noche. Es un privilegio, lo considero un honor muy grande poder estar aquí entre medio de ustedes. El curso que están por pasar, el estudio de la carta a los romanos me cambió radicalmente la vida. Vivía sirviendo al Señor más de 13 años como misionero en Bolivia, cuando me invitaron a un evento como este. Creo que fue el hermano Douglas que decía que pues para qué, yo no necesito Romanos, ya la escuché, yo ya la conozco, la estudié cuando tenía 12 años, para qué, ya pues no. Además es difícil el libro de Romanos. Y me invitaron a una conferencia como estas y yo no quise ir porque era perder el tiempo, porque estaba sirviendo al Señor, estaba ocupado. Y pues entonces a la siguiente lo hicieron, creo 3 o 4 veces allá en Bolivia, y era como que a la tercera que insistieron en invitarme, y esta vez ya con un poco más de astucia me invitaron a la reunión de inicio, como la inauguración, a tocar. Teníamos un grupito de música y me invitaron a tocar, pues así me hicieron llegar, ¿verdad? Y al terminar de tocar, en vez de irnos esa noche, era un lugar alejado, en vez de irnos, me quedé a escuchar a este hermano que había llegado de Estados Unidos. Y no les miento, hermanos, estuve en la parte de atrás, en el último banco, llorando como un bebé. Escuchar este mensaje y entender este mensaje por primera vez. Que entender de que el Evangelio, entender de que el Evangelio se trata no de lo que yo hago por Dios, sino lo que Él hizo por mí. Y esto cambia radicalmente. Quiero hacerles una pregunta esta noche, y no necesitan contestarme, pero en su corazón, quiero preguntarle, si usted fallece esta noche al terminar la reunión, usted fallece, ¿verdad? Y se va al cielo. Y usted llegando a la puerta del cielo, el Señor le encuentra y le dice: un momento, ¿por qué debería dejarte de entrar? Póngase a pensar, ¿cuál sería su respuesta? ¿Sabe cuál era mi respuesta cuando me preguntaron eso? Que yo le había dado mi vida. Ahora póngase a pensar. ¿Y acaso no es eso lo que escuchamos mensaje tras mensaje tantas veces de los predicadores, de los misioneros, de los evangelistas? Que tienes que dar tu vida por el Señor. Tienes que dar tu corazón al Señor. Tienes que servir al Señor. ¿Verdad? Pues yo lo había tomado de corazón. Y estaba, como digo, sirviendo al Señor, haciendo mi mejor esfuerzo por el Señor en Bolivia, como misionero. Cuán equivocado estuve. Yo no doy mi vida por el Señor. Él dio su vida por mí. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Y cuán fácil es tener el enfoque totalmente equivocado. Cuando nos presentan el Evangelio, más o menos apuntando hacia una persona que se llama Jesús, y que más o menos que como que murió. Y luego ¿qué nos dicen? Pues tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, ¿verdad?
Entonces, ¿dónde queda si vamos a presentar el Evangelio? Y yo estoy presentando el Evangelio, pues que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. Eso, hermanos, es el Evangelio, no hay más ni menos. Entonces, cuando lo presento el Evangelio, ¿verdad? Y muchas veces lo hemos escuchado presentado el Evangelio, y el enfoque está puesto ahí, pero luego ¿qué? Agarran la luz y ¡fum! Ahora quiero que tú hagas esto. ¿Dónde terminó la cruz? ¿Dónde terminó la obra del Evangelio? ¿Está el enfoque puesto del Evangelio o está puesto sobre mis hombros? Y eso es lo que está pasando, querido hermano y hermana, hoy en día. Entonces vamos a entrar y cada vez que el apóstol Pablo va a escribir una carta, y con qué cariño lo hace, ¿verdad? Inclusive con cuánta paciencia tuvo a la iglesia en Corinto, pero siempre empezando, siempre iniciando por el punto de partida, el Evangelio. El Evangelio, si no tenemos punto de partida, entonces vamos a estar totalmente relativo, yendo por aquí, por allá, que disque, pero no sabes, pero es que no entiendes, pero es que... Y no hay punto de partida. Pero cuando regresamos a la verdad de la palabra de Dios, el Evangelio, y vamos a ir mirando esto. Entonces, hemos ido viendo aquí el compromiso por el Evangelio, el destinatario, los romanos. Entonces, el anhelo por el Evangelio del mundo. Y pueden ir llenando estos espacios en sus notas, en la parte de atrás, ¿verdad? Si no lo tienen hasta ahora. Entonces, quiero irles animando. Miren, precioso verme aquí con el hermano Douglas. Aquí estuvimos allá en su iglesia en Virginia. Viven se reúnen como a 10 cuadras del Pentágono, ¿verdad? Está ahí cerquita. Y pues estuvimos ahí reuniéndonos con ellos y él pasando el libro de Romanos. Y ahora está aquí poniéndolo en práctica, enseñando a otros a ser discipuladores de otros. Entonces, eso es queremos animarles a que vayan pensando, ok, está bien, nos están enseñando, pero yo tengo que ver, ¿dónde voy a estar enseñando esto? ¿Dónde puedo enseñar esto? Tal vez en mi familia, tal vez la escuela dominical, no sé. Vaya pensando, ¿dónde podría yo enseñar esto? Entonces, el anhelo por el Evangelio, el mundo entero. Espero que tengamos esa mirada de que esta generación llegue a creer, que esta generación todos sepan y llegan a saber del Evangelio. Que en nuestra generación, el mundo entero. Y saben, hay una manera de hacerlo. Y eso es volviendo al método bíblico. Y eso es de hacer discípulos. Es posible que un misionero alcance a 100 personas al año, tal vez. Pero ¿sabe qué? Si un discipulador alcanza a un discipulador al año y ellos van trabajando, ¿sabe? Si usted hace la matemática, en 11 años el discipulador duplica al misionero haciendo 100 por año. Esa es la manera de alcanzar al mundo entero. Si todos entramos a este método bíblico de hacer hacedores de discípulos. Vamos a dar lectura a nuestra sección que corresponde. En sus Biblias, vámonos al libro de Romanos. Como decía el hermano Carlos, espero que al final de esto ya sus Biblias automáticamente caigan abiertas en el libro de Romanos, ¿verdad? Todos juntos lo tenemos ahí, vamos dando lectura. Capítulo 1, versículos 14 al 17. Dice así: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre, no quiero interferir con lo que tú quieres hacer. Padre, te agradezco que me permites estar aquí y, Señor, tú estás buscando cuerpos presentados para utilizar como un vaso útil. Entonces, Padre, quiero presentar mi cuerpo para uso de justicia, para que tú la utilices. Que tu Espíritu Santo esté obrando a cada uno de nosotros, Señor, según nuestra necesidad. Padre, cuando abrimos tu palabra, entendemos de que no vuelve vacía y confiamos en ello. Señor, pido que tú bendigas a cada hermano, cada hermana aquí presente, que sean, Padre, edificados, Señor. Que cada minuto invertido en este taller, Señor, sea de provecho para sus vidas y su ministerio. Que podamos crecer en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Señor, te damos gracias por lo que vas a hacer. Y es en Cristo Jesús, te lo agradecemos. Amén. Entonces, la aclamación de Pablo sobre el Evangelio. Ahora, la palabra evangelio vamos a ver más adelante, simplemente la palabra evangelion, que es buena noticia, ¿ok? Nosotros miramos en el televisor a las 5 o 6 de la tarde noticias, ¿verdad? Generalmente son malas noticias, ¿no? Pero en ese entonces, cuando un heraldo o alguien iba a anunciar algo, pues hicieran noticias buenas, evangelion, ¿verdad? Y ahora nosotros, y el uso en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, entendemos de que está hablando de un evento preciso, ¿ya? No es algo, tal vez, algo general o algo, más o menos que está hablando sobre una cosa, pues mientras hable de Jesús es el Evangelio, sino que es, y vamos a ver, es algo preciso. 1 Corintios 15, 1 al 4 es donde vemos el Evangelio claramente deletreado. Versículos 5 al 11 vamos a ver ya en cuanto al dar testimonio o testigos acerca de la resurrección. Entonces, versículo 14, damos lectura nuevamente. Nos dice así: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Yo me identifico, ahí no sé de usted, pero yo me identifico no como griego, porque no soy griego, tal vez en la parte de no griegos, pero la verdad es que me da igual. A sabios no, definitivamente no. Yo soy el que ahí a los no sabios. Pero Pablo se sentía deudor a mi clase de gente también. Y doy gracias por eso. Pues si volvemos a Hechos, brevemente, capítulo 26. ¿Sabe? Pablo tenía en las escrituras narradas, tenemos 2 veces que Pablo da su testimonio, ¿verdad? Y en lujo de detalles lo cuenta. Si no me equivoco, la primera vez a los judíos en hebreo, como identificándose con ellos, etc. Y luego al rey Agripa. En Hechos capítulo 26, si se van conmigo, al versículo 19, ¿lo tienen? ¿Ok? Por lo cual dice: oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco. Esto es justamente después de que él da su testimonio, ¿verdad? Y dice: los que están en Damasco, a Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios,
haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora 21, por causa de esto los judíos, pretendiéndome en el templo, intentaron matarme, por causa de este mensaje que él estaba anunciando, ¿verdad? Ahora en el 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, fíjese aquí, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio. Era un mensaje específico que él había recibido directamente en vivo y en directo del Señor Jesucristo. Pablo conocía las Escrituras, pues estando bajo los pies del maestro, del rabí Gamaliel, él ya a los 12, 13 años probablemente ya se lo había memorizado los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces él conocía las Escrituras, pero aún así estaba persiguiendo a estos de esta secta del camino, pues eran judaizantes pero herejes, ¿verdad? Pues estaban declarando de que había un Mesías, de que había venido el Mesías y de que había resucitado, etcétera, etcétera, y estaban desde su punto de vista eran herejes. Entonces él se estaba con tanta pasión deshaciéndose de estos, ¿verdad? Y es ahí que el Señor Jesucristo le aparece, y en ese momento, créame que Pablo creyó en el Señor Jesucristo. ¿Por qué me persigues? Entonces Pablo está dando testimonio de algo específico que el Señor Jesucristo había hecho en su vida, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada, ahora escuche bien, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Se dan cuenta? Pablo no está predicando algo fuera de lo que el Antiguo Testamento estaba profetizado que iba a acontecer. Iba a acontecer. Iba a suceder tal cual estaba profetizado. Fíjese en el versículo 23 que el Cristo, es decir, el Mesías, esa palabra Cristo es la traducción al griego del hebreo Mesías, dice ahí que el Cristo había de padecer, iba a venir el Cristo y padecer, profetizado, según las Escrituras, ¿ok? Y ser, es decir, iba a ser el primero de la resurrección de los muertos, profetizado, iba a ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces esto es el mensaje que Pablo andaba endeudado de compartir. Pues él un día tenía también los ojos enceguecidos, así como nosotros, ¿verdad? Y si no fuera por la gracia de Dios, que el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿dónde estaríamos nosotros? Si no fuese por su gracia, ¿verdad? Padre, gracias. Me siento endeudado. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor, dice Pablo. Entonces la prioridad de Pablo era la predicación del Evangelio, porque él se sentía en deuda para con todos, ya fueran griegos o no griegos, sabios o ignorantes. Luego vamos a ver en 1 Corintios, pero versículo 15, la pasión de Pablo era algún día viajar a Roma y predicar el Evangelio allí. Fíjese ahí el lenguaje que utiliza Pablo. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Versículo 11, porque deseo veros. ¿Qué pasó, Pablo? O Saulo. ¿Se acuerdan el mismo Saulo que estaba agarrando los sacos de los demás, asegurándose de que ese hereje de Esteban fuese apedreado? Consiguiendo carta de permiso de parte del concilio para ir a perseguir a estos tipos. Un hombre frío, calculador. Y ahora lo vemos totalmente transformado por la gracia de Dios.
deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Dice, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros. Estaba ansioso de ir a verlos. Aunque ellos no eran producto de su ir y evangelizarlos. Pero quería ir a visitarlos porque no había estado ahí. Entonces, vemos ahí la pasión de Pablo. Era algún día viajar a Roma y predicar el evangelio allí. Ahora, si miramos aquí ahí están los evangelios y Hechos. Hechos abarca los primeros 30 años de la historia de la iglesia. Importante mirar. El libro de Hechos es un libro transitorio, ¿verdad? Y abarca los primeros 30 años de la iglesia. Nos ayuda pero a distinguir ciertas cosas. Dentro de su escritura entendemos de que la primera carta de Pablo probablemente fue el libro de Gálatas en su primer viaje misionero. Luego primera y segunda Tesalonicenses, que alinean bien entre los capítulos 15 y 18 de Hechos en su segundo o después de su segundo viaje misionero. Y luego tenemos el libro de Romanos o la carta a los romanos que estamos estudiando ahora entre los capítulos 19 y 21 de el libro de los Hechos. Entonces, entre ese tiempo, probablemente en su tercer viaje misionero escrito desde Corinto, en el año 56 por ahí. Entonces, ¿cómo llegó el evangelio allá? Es interesante. Tengo una opinión acerca de eso. Si vamos a Hechos capítulo 2, versículo 10, ¿se acuerdan de que el hermano Carlos nos decía que la iglesia inició en Pentecostés? Si vamos aquí, versículo 7 del capítulo 2 de Hechos, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 9, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, dice ahí, aquí residentes tanto judíos como prosélitos. Entonces es muy posible de que aquí, habiendo escuchado estos romanos, pues lo llevaron de vuelta a casa, compartieron allá el evangelio, las buenas noticias, y hasta este punto ya había una iglesia, ¿verdad? Entonces Pablo está ansioso, vemos aquí, ansioso de irles a visitar y a compartir algún don espiritual, dice, a comunicaros algún don espiritual. Ahora, versículo 16, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A propósito del evangelio, el propósito del evangelio es ofrecer salvación para todos a través de Jesucristo. ¿No es maravilloso eso? ¿No es maravilloso saber que Dios envió a su único Hijo para todo el mundo? Y que usted puede con toda confianza aproximarse a su hijo, a su hija, y decir con toda certeza, Cristo murió por ti. Usted puede decirlo a todos sus vecinos, Cristo murió por ti. Su palabra dice, Él murió por todos. Tremendo es. Él murió por todos. ¿Lo merecía? Jamás, ni en mi mejor día. Entonces el propósito del evangelio es ofrecer salvación a todos. Entonces la preeminencia del evangelio es claramente revelada en las palabras, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Mantengan el dedo por favor en Romanos capítulo 1 y vámonos a dar lectura a 1 Corintios.
capítulo 15. Es importante, creo, de que lo veamos, porque aquí claramente Pablo se da la molestia bajo la inspiración del Espíritu Santo de declararnos palabra por palabra el Evangelio, para que lo veamos claramente. No estamos inventándonos algo, no estamos buscando algo entre líneas que no está. Estaba aquí escrito. Y estaba profetizado en el Antiguo Testamento, lo dijeron los profetas y la ley, etcétera, etcétera. Estaba apuntando hacia quién era Jesucristo, pero lo importante es que tenemos las enseñanzas de los apóstoles. La iglesia está fundamentada sobre la enseñanza de los apóstoles. Hoy día todavía tenemos los apóstoles. Están aquí. Y son 12, ¿verdad? Entonces, 1 Corintios 15, la preeminencia del Evangelio. Claramente, vamos a dar lectura. Dice así: además os declaro, hermanos, el Evangelio. ¿Ok? Vamos. Que os he predicado. ¿Será que Pablo lo predicó? Vez tras vez, cada oportunidad que tenía. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Fíjese, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, los principios básicos del Evangelio. Es magnífico tener el comentario del Nuevo Testamento para entender el Antiguo. Y es increíblemente lindo entender de que una gran parte de la carta a los romanos es en realidad citas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y el Antiguo Testamento estaba predicho de que esto iba a suceder. Entonces, los principios básicos del Evangelio. Vamos a mirarlo. El Evangelio es una obra precisa, cumplida para nuestra justificación. Ese es el problema. El mundo no se identifica con un maestro. El mundo no se identifica con una persona, una persona ejemplar en sí. Necesita el mundo un salvador, uno que le salve de su pecado. Entonces es importante entender eso, de que es una obra para nuestra justificación. ¿Cómo iba un culpable ser declarado justo delante de un Dios perfecto? Y esa es la obra del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Ahora, por lo menos 3 importantes evidencias prueban que el Evangelio es un hecho histórico. Es un hecho que sucedió hace 2000 años atrás. No es un evento que sucedió en su corazoncito. No es un evento que usted tiene que imaginarse. No es un evento que usted tiene que tratar de hacer una realidad o de que tiene que fomentar en su mente. Es un evento que sucedió en el tiempo y la historia. Por lo menos 3 importantes evidencias vemos aquí, en este pasaje. El entierro. Oiga, ¿se entierra un vivo? No. Él estuvo muerto. Evidentemente estuvo muerto. Que Cristo murió. Era necesario. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Por eso la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Tuvo que haber una muerte, porque eso es lo que requiere la justicia de Dios. Cristo murió y que fue sepultado en un día en la historia. Tremendo. Ahora, el sepulcro vacío. Usted va al sepulcro de Buda y sigue ahí sus huesos, ¿verdad? A no ser que lo hayan robado, no sé. Y los faraones, y esto que el otro, ¿verdad? Pero el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo está vacío. Resucitó en un día de la historia. Su tumba permanece vacía. Su tumba permanece vacía.
Jesucristo nunca más. ¿Se acuerdan de las personas que Jesucristo trajo a la vida? Que estuvieron muertos, Lázaro, etcétera. Esas personas volvieron a morir, ¿verdad? Pero Jesucristo nunca más verá la muerte. Los testigos oculares después, dice ahí en el versículo 5, vamos, y apareció a Cefas y después a los 12. ¿No es maravilloso que las escrituras den ese paréntesis ahí para mostrar a Cefas? Que mostró a Cefas. ¿Qué había pasado? Pedro había negado al Señor Jesucristo, estaba dudando seguramente, pero apareció específicamente a Cefas y a los 12. Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Dios utiliza la locura de la predicación de la palabra. Habéis oído para creer. Primeramente viene el oír y luego el creer. Después apareció más de 500 hermanos a la vez. Dice, el evangelio fue un evento predicho proféticamente que sucedió conforme a las escrituras. Conforme a las escrituras. El evangelio fue verificado públicamente. Hoy en día, ¿cuántas personas es necesario tener como testigo ocular para enviar a una persona a la cárcel de por vida? 1, 2. Pues si es un buen testimonio, es 1, suficiente, ¿verdad? Aquí tenemos más de 500. Fue verificado públicamente. Y la resurrección es nuestra garantía, hermanos. El evangelio fue un mensaje ampliamente predicado. Ampliamente predicado. El evangelio fue un mensaje personalmente creído. Lo siento mucho, pero la iglesia está en extinción, porque solamente es de generación en generación. Estamos de una generación de estar en extinción. A diferencia del budismo y de tantas otras religiones, uno puede nacer, ¿verdad? Puede nacer islámico o musulmán o lo que sea, pero el cristiano no, es necesario nacer de nuevo. Dios no tiene nietos. El evangelio fue un mensaje personalmente creído. Ahora, versículo 16, volvemos a nuestro pasaje. Les dije no sacar el dedo y yo saqué mi dedo. Entonces, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La potencia del evangelio es real porque es el mismo poder de Dios. No altere, no afecte, no interfiera con el poder de Dios. Hágame el favor, por favor, de dejar que Dios sea Dios. Y si en el evangelio radica el poder de Dios, debemos ser sumamente cuidadosos en no alterarlo, en no agregar, ni tampoco quitar. Se trata de una persona. ¿Quién es? Es Jesucristo, el Dios hombre. ¿Y qué hizo? Pues murió y resucitó. Entonces, es tan importante esto. Tan importante que no alteremos el poder de Dios. No es usted, no es su buena presencia, no es su buena amistad que va a hacer que una alma se convierta, se salve. Solamente es por el poder de Dios. La propuesta del evangelio fue hecha a todos. Amén, aleluya, a eso. Es hecho a todos, está gratuitamente ofrecido a todos. Ahora, ¿por qué no todos se salvan? Pues no todos creen, sencillamente.
si volveríamos vamos rápidamente, Hechos 26, y vamos a ver la respuesta que tuvo el rey Agripa, al mensaje del evangelio que tuvo Pablo. No fue el rey Agripa, aquí fue Festo el que estoy pensando. Versículo 24 del capítulo 26. ¿Qué dice aquí? Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, como que le interrumpió y le dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Para los que padecen es locura, pero para los que se salvan es poder de Dios. Van a haber personas que no creen, que rechazan el evangelio, no lo creen, no lo aceptan. Pero también van a haber personas que sí lo creen. Pero la propuesta de salvación es hecha a todos, a todos. Entonces, el único requisito del evangelio es personalmente poner la fe en Cristo solamente. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo interesante de la fe, lo interesante del creer, ¿sabe cuál es? ¿Se acuerda que le decía que cuando damos el evangelio, compartimos el evangelio, usted como maestro, como discipulador va a tener oportunidad de compartir el evangelio? Y ponemos todo el enfoque en el Señor Jesucristo y su obra. Ahora, lo interesante es de que cualquier respuesta que sea necesaria, escúcheme bien, cualquier respuesta que sea necesaria de parte del hombre, termina siendo, ¿qué? Obra. Y tendríamos que quitar el enfoque en el del Señor Jesucristo. Hay una respuesta que Dios en su forma tan creativa y su forma tan soberano estableció, para que haya una respuesta de parte del hombre que no quite toda la gloria y la honra del Señor Jesucristo, y es la fe. Porque la fe no es meritorio, la fe no es obra, la fe es quitarse de sí mismo y decir: ayúdame, yo deposito mi confianza en ti, descanso en ti. Usted está sentado en esa silla. Déjeme preguntarle, ¿su fe le está sosteniendo o la silla? Su fe, ¿verdad? Yo creo que esta silla me va a sostener, ¿verdad? No, es la silla, ¿verdad? La fe, ese es el principio de la fe. La fe requiere un objeto. No es su fe que le salva, querido hermano y hermana, es el objeto de su fe, y la palabra lo declara: aquella persona que deposita su fe, que descansa en la persona y obra de Jesucristo, es salvo. Y en ningún momento usted le ha quitado la gloria y la honra al Señor Jesucristo. En ningún momento hemos quitado el foco y puesto en el hombre. Es más bien descanso. Hebreos habla de descansar. Cesar de trabajar y descansar enteramente en una obra completa. Una obra tan completa que Dios estuvo satisfecho y lo levantó de entre los muertos. El único requisito del evangelio es personalmente poner la fe en Jesucristo. Debo preguntarle, con todo respeto, ¿a usted personalmente descansado en la obra del Señor Jesucristo? Y si no lo ha hecho, ¿qué le estorba de hacer ahora mismo? Descanse en la obra del Señor Jesucristo. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El producto final, resultados. El producto final del evangelio es que la justicia de Dios se satisface. Tremendo, miren. Vamos al 17, ¿qué dice? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Una vez más, vamos a usar las
las Escrituras, según lo que está escrito, según las Escrituras, según lo profetizado. Vamos a las Escrituras del Antiguo Testamento, Habacuc 2:4, está escrito: mas el justo, aquel que es declarado justo, por la fe vivirá. Entonces el producto final del Evangelio es que la justicia de Dios se satisface. Vamos entonces mirando aquí y llenando el cuadro que corresponde. El poder del Evangelio, salvación para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Jesucristo ha muerto para todo el mundo, para todo pecado cometido. Él trató ya con el problema de los pecados. Y el pecado es lo que divide al mundo de Dios. Todo aquel que viene por fe descansando en la persona y obra del Señor Jesucristo es declarado justo ante Dios. Y si Dios le declara justo, ¿quién puede condenar? Si el Creador del universo le ha declarado libre de culpa, si el juez del universo, el mayor, el supremo juez del universo ha declarado a usted y a mí, declarado libre de culpa, ¿quién puede condenar? Amén, hermanos. Tremendo. Muchas gracias, hermanos. El Señor les bendiga.